En esa cueva permanecieron 4 horas, y más adelante, 2 días. Al amanecer, José ya les había preparado allí algunas comodidades. Se metieron allí por un aviso interior, pues hoy vinieron a la cueva del pesebre unos hombres de Belén, creo que informadores de Herodes, pues a causa de las conversaciones de los pastores se había extendido el rumor de que aquí había ocurrido un milagro con un niño. Estos hombres encontraron a San José cuando iba al encuentro de los pastores delante de la cueva del pesebre. Intercambiaron con él unas palabras, pero en cuanto vieron su pobreza y sencillez lo dejaron con una elegante sonrisa de desprecio. La Santísima Virgen se quedó aproximadamente 4 horas con el niño Jesús en la cueva lateral y luego volvió al pesebre. La cueva del pesebre está verdaderamente muy cómoda y tranquila, aquí no viene nadie de Belén y solo pasan por aquí los pastores. En Belén nadie se preocupa de lo que pasa en las afueras, pues allí, con tanto forastero, hay mucha gente y muchas aglomeraciones. En Belén se compra y se sacrifica mucho ganado, porque muchos de los presentes pagan sus tributos con ganado. También hay muchos paganos que sirven de criados. Esta tarde la narradora dijo de repente en sueños: Herodes ha mandado asesinar a un hombre piadoso que tenía un cargo preeminente en el templo. Lo mandó llamar muy amistosamente a que viniera a verle a Jericó, y lo hizo asesinar por el camino. Se había enfrentado a las pretensiones de Herodes sobre el templo. Naturalmente, acusaron del crimen a Herodes, pero él consiguió aún más poder en el templo. Ana Catalina afirmó además que Herodes había colocado en altos cargos del templo a 2 hijos ilegítimos suyos que eran saduceos, a través de los cuales se enteraba de todo lo que pasaba en el templo. El propietario del último albergue de Belén visita a la Sagrada Familia. Se expanden los rumores de la aparición del ángel a los pastores. Jueves, 29 de noviembre. Esta mañana temprano el amistoso patrón del último albergue donde la Sagrada Familia pasó la noche del 22 al 23 de noviembre ha enviado un criado con regalos a la cueva del pesebre, y luego durante el día él mismo vino a honrarlo. La aparición del ángel a los pastores a la hora en que nació Jesús ha hecho que todas las buenas gentes del valle hablen del maravilloso niño de la promesa, y ahora esta buena gente viene aquí a adorar al niño que alojaron sin saberlo. Mucha buena gente que va al Sabbat visita al niño Jesús, y también la señora del albergue del 20 de noviembre. Un pariente de Jesús visita a la Sagrada Familia. José le empeña la borriquilla. La Sagrada Familia celebra el Sabbat en la cueva del pesebre. Preparativos para la comida de la circuncisión. Cosas acerca de una especie de caña. Viernes, 30 de noviembre. Hoy vinieron pastores y otras buenas gentes a la cueva del pesebre y veneraron al niño muy emocionados. Venían en trajes de fiesta porque iban a Belén a celebrar el Sabbat. Vi también entre ellos a la buena mujer del rudo pastor que dio albergue a la Sagrada Familia el 20 de noviembre. Desde su vivienda hubiera podido ir directamente al Sabbat a Jerusalén, pero ha dado el rodeo por Belén para venerar al Santo Niño y sus amables padres. La buena mujer se sentía completamente feliz de haberles demostrado su amor. Hoy después de mediodía vi que los parientes de San José, en cuya vivienda la Sagrada Familia pasó la noche del 22 de noviembre, vinieron a la cueva del pesebre a saludar al niño. Era padre de aquel Jonadab que en la crucifixión llevó un paño a Jesús para que cubriera su desnudez. Oyó hablar al posadero de su pueblo del viaje de José, y del milagro del nacimiento del niño y, puesto que venía a Belén al Sabbat, se llegó aquí para agasajarlo. Saludó a María y al niño Jesús. José estuvo muy amistoso con él, pero no aceptó nada suyo, sino que solamente le empeñó la borriquilla que iba suelta, a condición de poder rescatarla si le devolvía el dinero. José necesitaba dinero para costear los gastos de los regalos y de la comida de la fiesta de la circuncisión. Cuando yo meditaba lo de empeñar la borriquilla para pagar la comida de la circuncisión, y que el domingo 2 de septiembre, que sería la circuncisión del niño, se leería el Evangelio del Domingo de Ramos que cuenta la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un borrico, vi el siguiente cuadro pero ya no sé dónde lo vi ni tampoco sé explicaría su significado. Debajo de una palmera vi 2 ángeles en pie que sostenían unas tablas, en una estaban representados toda clase de instrumentos de martirio y en el centro, una columna que tenía encima un mortero con 2 asas. En la otra había letras que creo que eran cifras, años y cuentas de tiempos de la Iglesia. Encima de la palmera, una doncella estaba arrodillada como si hubiera crecido del tallo, la ropa le flotaba en torno y sobre su cabeza sin velo llevaba anudado el manto flotante como para formar una capucha. La doncella tenía en sus manos bajo su pecho un recipiente de la forma del cáliz de la última cena, del que salía flotando un refulgente niño pequeño. A continuación vi a Dios Padre entre nubes en la forma en que se me aparece habitualmente, quien se acercó a la palmera, arrancó de ella una pesada rama en forma de cruz y se la tendió al niño.
Enseguida vi al niño como sujeto a esta cruz de palma y que la doncella le entregaba la rama al padre con el niño crucificado en ella, mientras con la otra mano sostenía el cáliz vacío, que ahora me parecía su propio corazón corporal. Cuando quise leer las palabras de la tabla que estaba bajo la palmera, me despertaron por necesidad. No sé si este cuadro lo vi en la cueva del pesebre o en otro lugar. 6. Cuando José terminó el negocio y toda esta gente se fue a la sinagoga de Belén, preparó en la cueva del pesebre la lámpara de Sabbat de 7 mechas, las encendió y puso debajo una mesita con un mantel rojo y blanco en la que estaban los rollos de oración. Celebró el Sabbat bajo la lámpara recitando oraciones con la Santísima Virgen y la criada. 2 pastores estaban un poco más atrás, en la entrada de la cueva. Las esenias también habían venido, y después prepararon la cena. Hoy, antes del Sabbat, las esenias y la criada ya habían preparado algunos platos. Pusieron a asar en las brasas un asador con las aves, una vez desplumadas y destripadas, e iban rebozándolas una tras otra debajo del asado en una especie de harina que se hace machacando los granos de las espigas que crecían en una planta de corteza gruesa. Esta planta solo crece silvestre en la solana de algunos lugares húmedos y pantanosos de este país, pero en muchos otros lugares la cultivan. Cerca de Belén y de Hebrón hay mucha silvestre, pero por Nazaret no la he visto. A José se la habían traído los pastores de la torre. Con los granos cocinaban un puré espeso, blanco y brillante, y con esta harina también hicieron tortas. Me fijé que debajo del hogar había agujeros calientes y limpios donde asaban los pasteles y los pájaros. De las abundantes provisiones que los pastores regalaron a José, la Sagrada Familia utilizó muy pocas y la mayoría fue para regalarlas, agasajar a otros y dar a los pobres. Mañana por la tarde se distribuirán bien en la comida de la fiesta de la circuncisión. Preparación de la fiesta de la circuncisión de Jesús. José va a buscar a los sacerdotes de Belén. Instrumentos para este sagrado acto. Instalaciones en la cueva del pesebre. Comida al concluir el Sabbat, domingo, 1 grado de diciembre. Hoy después de mediodía llegaron a la cueva del pesebre algunos que venían del Sabbat, y por la tarde vi que las esenias y la criada de María preparaban comida bajo una choza de enramadas delante de la entrada de la cueva. Varios días atrás José había empezado a levantar esta cabañuela con los pastores y también había despejado la celda que se había preparado para él a la entrada de la cueva, cubrió el suelo de mantas y, dentro de su pobreza, lo adornó todo para la fiesta. Lo arregló todo antes que empezara el Sabbat, ya que al amanecer de mañana sería el 8º día después del nacimiento de Cristo, y según el mandamiento de la ley de Dios, había que circuncidarlo. Al anochecer José fue a Belén y volvió con 3 sacerdotes, un hombre de edad y una mujer que parecía ser una especie de enfermera o cuidadora para estos actos religiosos, que traía consigo el asiento de costumbre y una gruesa placa de piedra octogonal con todo lo necesario. Depositaron estos objetos en las esteras extendidas en el suelo a la entrada de la cueva, en el lugar donde iba a ser la ceremonia, no lejos de la bóveda del pesebre, entre el fogón y lo que José había despejado. El asiento que traía era un cajón que al sacarlo formaba una especie de diván con el respaldo a un lado. Estaba forrada de rojo y era más adecuado para tumbarse que para sentarse a nuestra manera. La piedra octogonal tendría 2 pies de diámetro y en su centro un hoyo octogonal con tapa metálica. Tenía en compartimentos separados un cuchillo de piedra y 3 cajitas. Pusieron esta piedra al lado de la silla, sobre un taburete de 3 patas que hasta ahora siempre había estado tapado con una colcha en el lugar donde nació nuestro Señor en la cueva del pesebre. Tras estos arreglos los sacerdotes saludaron a la Santísima Virgen y al Niño Jesús. Hablaron cordialmente con ella y también tomaron conmovidos a Jesús en brazos. Luego se celebró la comida en la choza de ramas de delante de la puerta, y como siempre ocurre en estas ocasiones, un montón de pobres que habían seguido a los sacerdotes, rodearon la mesa y recibieron a lo largo de la comida los dones de José y de los sacerdotes, con lo que pronto estuvo todo repartido. Vi ponerse el sol, su disco era más grande que aquí entre nosotros y cuando ya estaba completamente hundido, vi que entraba sol por la puerta abierta de la cueva del pesebre. La circuncisión de Cristo, el nombre de Jesús. Domingo, 2 de diciembre. Ana Catalina no mencionó si los sacerdotes se fueron a la ciudad después de la comida de ayer y luego volvieron por la mañana, y también olvidó precisar si durmieron en la cueva del pesebre o en las cercanías. Solamente dijo: había lámparas encendidas en la cueva y vi que por la noche todavía rezaron y cantaron mucho. La circuncisión se hizo al romper el día, 8 días después del nacimiento del Señor. La Santísima Virgen estaba atribulada y desasosegada. Ella misma había preparado los pañitos para recoger la sangre y vendar al niño, y los tenía guardados en los pliegues de la pechera de su vestido. Entre oraciones y ceremonias los sacerdotes cubrieron la piedra octogonal con un tapete rojo y encima otro blanco, y cuando un sacerdote se puso en la silla, más reclinado que sentado,
la Santísima Virgen, que estaba velada y tenía al niño Jesús en brazos en la parte de atrás de la cueva, se lo pasó a la criada, así como los pañitos y las vendas. San José lo recibió de la criada y lo pasó a la cuidadora que había venido con los sacerdotes, y ésta puso al niño Jesús, tapado con un velo, sobre el mantel de la piedra octogonal. Aún rezaron un poco más y luego la cuidadora destapó al niño y lo puso en el regazo del sacerdote que estaba reclinado. San José se inclinó por encima de los hombros de los sacerdotes para sostenerle el tronco al niño. 2 sacerdotes se arrodillaron a derecha e izquierda sujetando cada uno un pie del niño, y el que realizaba la ceremonia se arrodilló delante de él. Habían quitado la tapa de la piedra octogonal y tenían a mano las 3 cajitas de ungüento y el agua vulneraria. El mango y la hoja del cuchillo eran de piedra, el mango era liso y castaño y tenía una ranura donde iba encajada la hoja, que era del color amarillento de la seda bruta y no me pareció muy afilada. Hicieron el corte con la punta ganchuda del cuchillo que, abierto, tendría de largo por lo menos un palmo. El sacerdote hirió también al niño con la afilada uña de su dedo, chupó la herida y la roció con agua vulneraria y un calmante de las cajitas. Puso lo que había cortado entre 2 plaquitas redondas y brillantes de color castaño rojizo, que estaban un poco ahondadas en el centro. Era como la cajita muy plana de una materia preciosa que entregaron a la Santísima Virgen. Entonces dieron el niño a la cuidadora, que lo vendó y fajó de nuevo en sus pañales. El niño había estado fajado en blanco y rojo hasta los bracitos, pero ahora le envolvieron también los bracitos, y el velo que le tapaba la cabecita se lo pusieron en torno a la cabeza como una vaina. Así tapado lo volvieron a poner en la piedra octogonal revestida y aún rezaron más sobre él. Aunque yo sabía que el ángel había dicho a San José que el niño debía llamarse Jesús, recuerdo sin embargo que en el primer momento el sacerdote no aprobó este nombre y por eso rezaba. Entonces vi que un ángel reluciente se apareció ante el sacerdote y le puso delante el nombre de Jesús en un letrero como el de la cruz. No sé si este u otro sacerdote vieron al ángel como yo, pero se estremeció mucho y escribió este nombre en un pergamino por inspiración divina. El niño Jesús lloraba muy alto después de la ceremonia sagrada y entonces vi que San José lo quitó de allí y se lo puso en brazos a la Santísima Virgen, que estaba de pie en la parte de atrás de la cueva con las 2 mujeres. Ella lo recibió entre lágrimas, se retiró al rincón del pesebre, se bajó el velo y tranquilizó al lloroso niño Jesús dándole el pecho. José también la dio los pañitos manchados de sangre con que la cuidadora había protegido los vasos que sangraban. Todavía rezaron y cantaron, las lámparas seguían encendidas y entonces amaneció. Después de un rato, la Santísima Virgen salió con el niño y lo depositó en la piedra octogonal. Los sacerdotes tendieron hacia ella sus manos en cruz por encima del niño, tras lo cual la Santísima Virgen se retiró llevándoselo. Antes de irse con sus utensilios, los sacerdotes todavía tomaron un bocado en la enramada con José y un par de pastores que estaban en la entrada de la cueva. He sabido que todos los que estuvieron en este acto sagrado eran buena gente, y que más tarde los sacerdotes fueron iluminados y llegaron a la salvación. Durante toda la mañana estuvieron repartiendo generosamente a los pobres que llegaban a la puerta. Durante la ceremonia el asno estuvo atado en el fondo de la cueva. Mendigos impertinentes en la cueva. Hoy pasó delante de la cueva una cuantiosa chusma de sucios mendigos de color castaño que venían del Valle de los Pastores, parecía que iban a Jerusalén a una fiesta. Pidieron con mucha violencia, y como las dádivas de José no les bastaban, maldijeron e insultaron ferozmente junto a la cueva. No sé quiénes serían, pero me eran muy antipáticos. Durante el día de hoy volvió otra vez la cuidadora a ver a la Santísima Virgen que volvió a vendar al niño Jesús. La noche siguiente vi muchas veces que el niño lloraba mucho inquieto de dolor. María y José lo tenían en brazos alternativamente y para consolarlo lo paseaban alrededor de la gruta. Isabel viene al pesebre. Lunes 3 de diciembre. Al anochecer de hoy ha llegado Isabel a la cueva del pesebre. Venía desde Utah montada en un burro que llevaba un viejo criado. José la recibió afectuosamente, y la alegría de Isabel y de María cuando se abrazaron fue inmensamente grande. Entre lágrimas, Isabel apretó al niño Jesús contra su corazón. El soporte de la cuna del niño Jesús. A Isabel la prepararon un lecho junto al lugar donde había nacido el niño Jesús. Delante de este sitio está ahora a veces un armazón alto, como un caballete de aserrar, en el que descansa el cajoncito en el que muchas veces ponen al niño mientras ellas están de pie alrededor rezando y acariciándole. Este armazón tiene que haber sido una cosa muy corriente para niños, pues en casa de Ana, la madre de María, ya había visto yo descansar a la niña María en un armazón parecido. Isabel y María conversan con dulce intimidad. Confidencias entre la Santísima Virgen e Isabel. La Santísima Virgen la comunica sus dolores y gozos. Se esconden a causa de nuevas visitas. Martes, 4 de diciembre.
Anoche y todo el día de hoy vi a María e Isabel sentadas juntas en dulces conversaciones. Yo sentía también que estaba con ellas y escuché todas sus conversaciones con íntima alegría. La Santísima Virgen la contó todo lo que le había pasado hasta ahora. Mientras contaba la búsqueda de alojamiento en Belén, Isabel lloraba de todo corazón. También la contó muchas cosas referentes al nacimiento del niño Jesús, y todavía me acuerdo de algo. Dijo que en el momento de la anunciación, su espíritu estuvo ausente 10 minutos con la sensación de que su corazón se desdoblaba, mientras se llenaba de dicha indecible. En el momento del nacimiento se llenó de una ansia infinita y se quedó arrobada de rodillas, sintiendo que los ángeles la llevaban. Entonces sintió como si su corazón se desgarrara y se le separara a la mitad. Así estuvo 10 minutos inconsciente y luego la quedó una sensación de gran vacío interior y una ansia grande de la felicidad infinita que antes siempre había encontrado dentro de sí y que ahora estaba fuera de ella. Entonces divisó delante un resplandor, como si en él creciera la figura de su hijo ante sus ojos. Lo vio moverse y lo oyó llorar, volvió en sí, lo levantó de la colcha y se lo puso al pecho, pues al principio, como estaba como en sueños, no se atrevía a tocar al niño rodeado de tanta luz. También la dijo que no se dio cuenta cuando se separó el niño de ella. Isabel le dijo: «Tú has dado a luz con mayores gracias que las demás mujeres, el nacimiento de Juan también estuvo lleno de dulzura, pero fue muy distinto que el tuyo». Esto es lo que recuerdo de sus conversaciones. Hoy todavía había gente de toda clase que visitaba a la Santísima Virgen y al Niño Jesús, y también vi todavía varias veces aquella chusma maleducada que pasó por delante de la puerta, pedían apostrofando, maldiciendo e insultando y José ya no les dio más limosnas. Por la tarde María se volvió a esconder con Isabel y el Niño Jesús en la cueva lateral junto al pesebre, pienso que se quedaron allí toda la noche. Esto ocurría porque desde Belén venía al pesebre a curiosear toda clase gente importante y María no quería dejarse ver por ellos. Pesebre. Hoy vi que la Santísima Virgen salió de la cueva del pesebre con el Niño Jesús y entró en otra cueva situada a la derecha. La entrada era muy estrecha, 14 escalones inclinados bajaban hasta un pequeño zaguán y luego a una bóveda más espaciosa que la cueva del pesebre. El espacio semicircular al lado de la entrada lo había separado José con una colcha colgante, con lo que separó un espacio rectangular. La luz no entraba desde arriba sino a través de unos agujeros laterales que perforaban profundamente la roca. Los últimos días un anciano sacó de esta cueva mucha paja, leña y haces de cañas como los que José usaba para la lumbre, el que prestó este servicio era pastor. La cueva era más luminosa y espaciosa que la del pesebre. El burro no estaba aquí. Vi al Niño Jesús tumbado en una hondonada ahuecada. En los últimos días he visto a María mostrar varias veces a algunos visitantes aislados su niño cubierto con un velo, y completamente desnudo salvo la faja en torno al cuerpo, otras veces lo he vuelto a ver completamente fajado. La cuidadora que lo vendó le visitaba muchas veces, y María compartía generosamente con ella los regalos de los visitantes, que la cuidadora redistribuía en Belén a los necesitados. 12. La caravana de los Reyes Magos. Viaje de los Reyes Magos a Belén. Comunicado en 1821. Nota previa: en 1819 y 1820, Ana Catalina ya había comunicado una serie de visiones del viaje de los Reyes Magos a Belén y cómo entonces las veía al compás de la liturgia de cada día. Los 13 días entre Navidad y Reyes resultaban pocos para la duración del viaje, de modo que solo narraba una selección de las etapas que hacían los Reyes. Pero en 1821, el día histórico del nacimiento de Cristo cayó justo un mes antes, el 25 de noviembre, y ese mismo día vio salir a los Reyes Magos para Judea. Así que el tiempo del viaje resultó ser aproximadamente un mes, pues Ana Catalina decía para precisar la duración del viaje. En el convento siempre veía llegar los reyes a Belén cuando estaba preparando el nacimiento y por tanto, hacia el 25 de diciembre. De este modo es mucho más verosímil que Herodes no encontrara al niño en Belén después de marcharse los reyes, pues daba tiempo mientras tanto a que saliera la Sagrada Familia. Los reyes ven las estrellas y EMPRENDEN viaje. 25 de noviembre de 1821. Ya conté el día de Navidad que en Nochebuena vi anunciar el nacimiento de Cristo a los Reyes Magos. Vi al atezado Mensor y el castaño Sair mirando a las estrellas en el país del primero, todos sus aparatos estaban preparados para el viaje. Miraban con largos tubos desde lo alto de una torre en forma de tronco de pirámide a la estrella de Jacob, que tenía cola. La estrella se abrió ante sus ojos y dentro apareció una gran doncella brillante, y en medio vi flotar un niño reluciente de cuyo costado derecho crecía una rama en la que florecía una torrecita con varias puertas, que finalmente se transformó en una ciudad. Ya no sé más de este cuadro. Ambos emprendieron viaje inmediatamente después de verlo.
El tercero, Ceoqueno, vivía unas jornadas más a oriente y a esa misma hora vio la misma figura en las estrellas. Salió de viaje con muchas prisas a reunirse enseguida con sus dos amigos, como así fue. La contemplativa va con los Reyes Magos. Ana Catalina visita Belén. Más viajes a oriente. Comarcas, viviendas, personas que tejen algodón, sus vestidos. Ídolos. Comarca de la que salieron Mensor y Sair. Reagrupan los rebaños que dejan. Ceoqueno, el tercer rey, sigue veloz tras ellos. Me desperté con grandes ansias de estar en la cueva del pesebre con la Madre de Dios y de tener un ratito al niño en mis brazos y apretarlo contra mi corazón. Entré dentro de la cueva. Era de noche, José dormía apoyado en el brazo derecho detrás de su biombo, a la derecha de la puerta y María estaba despierta, sentada en su sitio habitual junto al pesebre y tenía al niño Jesús al pecho debajo del velo. De día y despierta, cuando estaba sentada, enrollaba como un cojín parte de la manta que le servía de lecho y se la ponía detrás de la espalda para que le sirviera de respaldo, pero ahora tenía un poco más baja la cabecera de su lecho. Me puse de rodillas y pedí con gran fervor tener un ratito al niño. Ay, ella lo sabía, lo sabe todo y lo acepta todo, es tan amorosa y tan cariñosamente compasiva, si uno reza con fe, pero estaba rezando tan tranquila, tan recogida, piadosa, y maternal que no me dio el niño, creo que porque le estaba dando de mamar. Yo tampoco lo hubiera hecho. Pero mis ansias seguían creciendo y se unían a la impetuosa corriente de almas que anhelaban al niño Jesús. Este cálido anhelo de salvación no era en ninguna parte tan puro, tan infantil, fiel e inocente como el de los queridos Reyes Magos del país de la mañana, cuyos antepasados lo habían esperado con ansia a lo largo de los siglos, creyendo, esperando y amando. Entonces mi anhelo me llevó hacia ellos, y cuando completé mi oración me salí del pesebre muy devotamente, despacito y sin hacer ruido para no molestar, y entonces fui llevada en un largo viaje a la caravana de los Reyes Magos. Por el camino he visto muchas clases de cosas, países y gentes, viviendas, vestidos, usos y costumbres y también muchas clases de idolatría que practicaban, pero he olvidado la mayor parte. Contaré lo mejor que pueda lo que todavía me queda en la memoria. Fui conducida en dirección a oriente a una comarca en la que nunca había estado y que en su mayor parte era infértil y de arena. En algunas colinas vivían grupos de gente en cabañas de ramas, familias sueltas de 5 a 8 personas. El techo de ramas apoyaba en la colina donde las viviendas estaban excavadas. Al entrar, vi que el espacio estaba dividido hasta la pared del fondo a ambos lados de la puerta, las habitaciones delanteras y las del fondo eran más grandes y las del medio más pequeñas. En esta comarca casi no crecían más que matas pequeñas, y aquí y allá algún arbolito que daba unos capullos de los que esta gente sacaba lana blanca. Vi también algunos árboles grandes entre los que habían erigido sus ídolos. Esta gente era aún muy salvaje, pues me pareció que comían sobre todo carne, y en concreto, pájaros crudos. También vivían del robo. Tenían casi el color del cobre y el pelo amarillo de los zorros, eran pequeños, rechonchos, casi gordos, pero muy listos, ágiles y activos. No vi que tuvieran rebaños ni animales domésticos. Tampoco los vi totalmente vestidos, debajo de la cintura, los hombres se tapaban el bajo vientre delante y detrás con cortos taparrabos arrugados, y la mitad del pecho hasta la cintura se la tapaban con un escapulario estrecho de bandas entrecruzadas que se cerraba en torno al cuello por encima de los hombros. Me pareció que esta estrecha prenda que les cubría el pecho era elástica y se podía estirar y hacer mayor. Aparte de las correas que se entrecruzaban al cuello, llevaban la espalda desnuda hasta la cintura. En la cabeza llevaban casquetes atados con una cinta que por encima, delante de la frente, tenía como una rosa o un lazo. Las mujeres llevaban falda corta y plisada hasta media cadera, se tapaban el pecho y el bajo vientre como con la pechera de una chaquetilla, cuyas puntas recogían con el cinturón. Esta prenda se cerraba en torno al cuello con una tira ancha como una estola, bordada en los hombros pero lisa en el pecho. Cubrían su cabeza con una gorra que tenía por arriba un botón en forma de copa aplastada, la gorra tenía punta en la frente y se pegaba a las orejas y las mejillas. Detrás de las orejas y de la nuca, la gorra tenía franjas sueltas y separadas, por las que salía el moño. La pechera de las mujeres era multicolor, con muchos adornos verdes y amarillos, cosidos o pespunteados. Por delante, más arriba de la cintura, estaba adornada con botones y en los hombros estaba bordada. La costura era vasta como la de las casullas antiguas. Las mujeres llevaban los antebrazos llenos de ajorcas. Esta gente hacía una especie de mantas con una lana blanca que sacan de los capullos de un arbolito. Dos de ellas se ataban en torno al cuerpo un manojo de esta lana y luego cada una empezaba a andar para atrás mientras sacaba del cuerpo de la otra un cordón muy largo del grueso de un dedo. Después,
Con esos cordones tejían piezas anchas de tela, y cuando tenían muchas, iban en grupo a venderlas a una ciudad, llevando a la cabeza grandes rollos de mantas de estas. En este paraje vi también sus ídolos dispersos debajo de árboles grandes, tenían cabezas de buey con cuernos, boca ancha y agujeros redondos en el cuerpo, y más abajo una abertura ancha en la que encendían fuego para quemar las ofrendas que ponían en los agujeros más pequeños. En torno a cada uno de estos ídolos había distintas figuritas de animales en columnitas de piedra, pájaros, dragones y una figura con 3 cabezas de perro y cola de serpiente arrollada. Al principio de mi viaje tuve la sensación de que a mi derecha había mucha agua y que me apartaba de ella cada vez más. Después que salí de la comarca de esta gente, mi camino subió cada vez más y tuve que pasar muchas veces una loma de arena blanca, en la que con frecuencia había alrededor piedrecitas negras de todas clases quebradas en forma de conchas y cacharros rotos. Más allá, bajando por un valle, llegué a una comarca que estaba cubierta de numerosos árboles plantados casi en hileras muy tupidas. Había allí árboles con troncos de escamas y hojas monstruosamente grandes, y también árboles en forma de pirámide con flores grandes y bonitas. Estos últimos tenían las hojas verde-amarillas y también ramas con brotes. Allí vi también árboles con hojas en forma de corazón, completamente lisas. Después llegué a una comarca que consistía en grandes pastizales que no se veían porque estaban ocultos entre las alturas y en los que hormigueaba ganado de muchas clases. En torno a las alturas crecían viñas cuidadas en terrazas, plantadas en filas y protegidas por pequeños setos trenzados. Los dueños de estos rebaños vivían en tiendas de techo plano cuyas entradas estaban cerradas con puertas ligeras de zarzo. Las tiendas estaban hechas con ese tejido blanco lanoso que hacían los salvajes con los que había estado antes, pero estaban cubiertas por arriba también con unas placas escamosas de color pardo, de las que colgaban flecos por los bordes. Estas placas tenían como pelo, como si estuvieran hechas con musgo o pieles de animales. En el centro estaba una tienda grande rodeada de muchas otras más pequeñas que formaban un amplio círculo. Los rebaños, separados por especies, vagaban por los amplios pastizales separados aquí y allá por extensos matorrales como de monte bajo. Allí distinguí rebaños de muy distintas especies, corderos con largas trenzas de lana rizada y largas colas lanudas, animales muy vivaces con cuernos como cabras, unos tan grandes como terneras y otros del tamaño de los caballitos que actualmente corren en libertad en nuestros páramos. Vi también manadas de camellos y de animales parecidos, pero con 2 jorobas. En un sitio vi en un cercado algunos elefantes, blancos o a manchas, eran totalmente mansos y solo para uso doméstico. Durante esta visión me interrumpieron 3 veces para ir a otras partes a contemplar otras cosas, pero luego siempre volvía a otra hora del día a este cuadro de vida pastoril. Me parece que estos rebaños y pastos pertenecían a uno de los reyes que ya había emprendido viaje, creo que eran de Mensor y su familia. Los apacentaban pastores subordinados que llevaban chaquetas hasta las rodillas, aproximadamente de la misma forma que los trajes de nuestros aldeanos, solo que más ceñidos al cuerpo. Creo que ahora que el jefe ha salido de viaje para mucho tiempo, unos inspectores están revisando y contando los rebaños. Los pastores subordinados tuvieron que dar cuentas, pues vi que de vez en cuando llegaba gente importante con largos mantos que lo examinaba todo. Iban a la gran tienda central, y los rebaños iban pasando por esta y por las tiendas pequeñas, donde los contaban y examinaban. Los que tomaban las cuentas tenían en la mano unas superficies de no sé qué en las que apuntaban algo. Pensé entonces: ojalá nuestros obispos fueran tan aplicados en investigar los rebaños de los pastores que tienen a sus órdenes. Cuando, después de la última interrupción, volví a la comarca de los pastos, ya era de noche y en la comarca reinaba un profundo silencio. La mayoría de los pastores estaban durmiendo en las tiendas pequeñas y solo unos pocos rondaban en silencio para vigilar los rebaños que dormitaban tumbados tranquilamente, más o menos reunidos, pero separados según su especie en grandes cercados de distintas formas. Para mí era sobre todo piadoso y profundamente emotivo mirar el inmenso cielo azul oscuro extendido sobre estos grandes pastizales llenos de rebaños que dormitaban pacíficamente al servicio de los hombres, y ver la centelleante pradera de estrellas innumerables surgidas a la llamada de su creador, cuya voz de pastor seguían prontamente como fieles rebaños, más obedientes que los corderitos de la tierra a sus pastores mortales. Y cuando veía aquí o allá que los pastores de guardia en sus rondas miraban más a los rebaños de estrellas del cielo que a los rebaños confiados a su tutela, meditaba complacida. Con cuánta razón miran a lo alto con asombro y gratitud lo que sus antepasados miraron y esperaron con anhelo y oraciones. Pues lo mismo que el buen pastor busca la oveja extraviada y no descansa hasta que la encuentra y la trae a casa, así hace también ahora el Padre Celestial, verdadero pastor de todos estos innumerables rebaños de estrellas en el espacio inmenso. Cuando arrojó al hombre a la tierra y lo maldijo con el castigo, volvió a buscar al hombre caído a su morada en la tierra como a la ovejita perdida.
Sí, envió aquí abajo a hacerse hombre a su hijo unigénito, para que volviera a traer a casa las ovejitas perdidas, cargara los pecados sobre sí como Cordero de Dios y, muriendo, satisficiera por ellos a la justicia divina. Y ahora había ocurrido el anuncio del Salvador prometido y guiados por una estrella, sus reyes habían partido la noche anterior a rendir vasallaje al Salvador recién nacido. Por eso los vigilantes de los rebaños rezaban y miraban asombrados hacia arriba, a las cañadas celestiales, pues de allí ha venido el pastor de los pastores que se ha anunciado en primer lugar a los pastores. Mientras contemplaba los amplios campos de los rebaños, oí que el veloz repiqueteo de los cascos de una hueste de hombres a camello interrumpía el silencio de la noche. La caravana pasó rápidamente junto a los rebaños durmientes y fue a la tienda principal del campamento de los pastores. Aquí y allá, despertados por el ruido, los soñolientos camellos se levantaban del sueño y alargaban los cuellos hacia la caravana, y se oían los balidos de los corderos que se despertaban. Algunos de los que llegaban saltaron de sus monturas y despertaron a los pastores que dormían en las tiendas. Los pastores de guardia que estaban más cerca se aproximaron a la caravana y pronto estuvo todo lleno de vida y congregado en torno a la caravana. Por todas partes hablaban, miraban y señalaban a las estrellas. Hablaban de una constelación o de una aparición en el cielo que había pasado ya, pues yo no la veía. Esta era la caravana de Ceoqueno, el tercero de los reyes, el más alejado. Había visto en su patria la misma figura en las estrellas y había salido inmediatamente de viaje hacia aquí. Preguntó qué delantera podrían llevarle Mensor y Sair y si todavía se podía ver bien la estrella cuya dirección había que seguir. En cuanto recibió las respuestas que necesitaba, la caravana reanudó rápidamente su camino sin demora. Esta era la comarca donde los reyes magos, que vivían separados, solían reunirse habitualmente para observar a los astros, y también estaba cerca la torre piramidal con largos tubos para observar las estrellas. Ceoqueno vivía el más alejado de los tres, por cierto que en la comarca donde Abraham vivió al principio, en torno a la cual vivían todos. Intervalo durante la visión precedente. Un vistazo a Agar e Ismael en el desierto, Agar le marca con una señal. En el intervalo entre las visiones de estos 3 momentos del día en que vi lo que pasaba en los extensos campos de los pastores del Alto, se me mostraron algunas cosas de la comarca en la que vivió Abraham pero las he olvidado en su mayor parte. Una vez vi, muy lejos y a un lado, la altura donde Abraham quería sacrificar a Isaac. Otra vez me mostraron muy claramente lo que le pasó a Agar e Ismael en el desierto, aunque ocurrieran lejos de aquí. Ya no sé bien la secuencia. La primera comarca donde vivió Abraham estaba más alta, y los países de los 3 reyes magos están alrededor y más abajo. Ahora voy a contar el cuadro de Agar e Ismael. Agar e Ismael en el desierto. Al lado de la montaña de Abraham, pero más al fondo del valle, vi que Agar vagaba con su niño por el monte bajo, iba como si hubiera perdido la razón. El chico tenía ya algunos años y llevaba un vestidito largo, ella iba envuelta en un manto que también le cubría la cabeza. Llevaba por debajo una falda corta y el cuerpo del vestido estaba ajustado, firmemente sujeto y los brazos estrechamente envueltos. Agar puso a su chico debajo de un árbol en una colina y le hizo un signo en la frente, otro en medio del brazo derecho, otro en el pecho y otro en el brazo izquierdo. Cuando se apartó no vi el signo que había hecho en la frente, pero los otros, que estaban dibujados en la ropa, eran visibles y parecían escritos en color pardo rojizo. Este signo tenía forma de cruz pero no era exactamente una cruz normal, parecía una cruz de Malta, como si uno rodeara con un círculo 4 triángulos con las puntas en cruz. En los 4 triángulos escribió letras o signos como ganchos, cuyo significado no pude retener exactamente, vi que escribió 2 o 3 letras en el centro del círculo. Dibujaba muy deprisa con el color rojo que parecía llevar en la mano, si es que no era sangre. Mientras lo hacía, mantuvo unidos los dedos índice y pulgar. Luego se inclinó, miró al cielo y ya no la vi más en torno a su hijo, se alejó como un tiro de escopeta y se sentó bajo un árbol. Entonces oyó una voz del cielo, se puso de pie y siguió andando. Volvió a oír la voz y vio una fuente entre el follaje. Llenó el odre de agua, volvió con su hijo, le dio de beber, lo llevó a la fuente y allí le puso otro vestido encima del que había estado pintando. Esto es lo que recuerdo de esta aparición. Creo que en otros tiempos he visto 2 veces a Agar en el desierto, una vez antes del nacimiento de su hijo y después otra como ahora, con Ismael y Amocito. Ceoqueno da alcance a la caravana de Mensor y Sair en una ciudad desierta llena de columnas. Sus pobres habitantes siguen a la caravana. Más tarde, los discípulos Saturnino y Jonadab enseñaron aquí el Evangelio. Comarca en la que vivían los Reyes Magos, sus nombres y duración del viaje, y cómo después de la muerte de Jesús el apóstol Tomás bautizó a los 2 reyes que todavía estaban vivos. Noche del 27 al 28 de noviembre de 1821.
Nota previa, el año 1821, cuando Ana Catalina comunicó estas contemplaciones de la caravana de los Reyes Magos, ya había narrado toda la predicación itinerante de Jesús en la tierra, y también había contemplado, entre otras cosas, que después de la resurrección de Lázaro, que ella vio ocurrir el 7 de septiembre del tercer año de predicación, Jesús se retiró a la otra orilla del Jordán y en su ausencia de 16 semanas visitó a los Reyes Magos. Al regreso de su caravana a Belén, los Reyes Magos se reunieron, y ellos y los miembros de sus caravanas se quedaron a residir más cerca de la tierra prometida. Solo quedaban vivos Mensor y Ceoqueno, pues Jesús encontró al castaño rey Saír en la tumba. Para entender mejor lo que sigue parece necesario contar al lector estos acontecimientos ocurridos 31 años después, pero que Ana Catalina había contado antes. La noche del 27 al 28 de noviembre, cuando ya empezaba a clarear, la veloz caravana de Ceoqueno dio alcance a la de Mensor y Saír en una ciudad desértica en la que había grandes filas de altas columnas aisladas. En las puertas de la ciudad, que eran bonitas torres cuadradas en ruinas, había muchas columnas, y en muchos otros lugares había grandes y bonitas columnas con estatuas que no eran rígidas como en Egipto, sino que tenían bonitas posturas vivas. Esta comarca era arenosa y con muchas montañas de piedra. En las ruinas de esta ciudad desértica se había instalado lo que parecía una banda de salteadores salvajes. Solo tenían lanzas y llevaban puestas pieles de animales. Los salteadores eran de color castaño, bajos y vigorosos, pero sumamente listos. Para mí es como si ya hubiera estado alguna vez en este lugar, quizá en aquel viaje que soñé que hacía a la montaña de los profetas y al Ganges. Cuando las tres caravanas se reunieron aquí, abandonaron la ciudad al romper el día y prosiguieron rápidamente su camino, y muchos de estos pobres canallas que vivían aquí se incluyeron en la caravana a causa de la generosidad de los reyes, que siguieron media jornada más y se tomaron un día de descanso. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Juan y los dos discípulos Saturnino, y Jonadab el hermanastro de Pedro fueron enviados a esta ciudad desértica a anunciar el Evangelio 1. Color de cara y nombres de los Reyes Magos. Con esta ocasión vi juntos a los Reyes Magos. El último que llegó aquí era el más alejado, Ceoqueno, que tenía un hermoso color amarillento. Lo reconocí porque era el que estaba enfermo en su tienda 32 años después, cuando Jesús visitó a los Reyes Magos allí donde se instalaron, más cerca de la tierra prometida. Cada uno de los Reyes Magos trae consigo 4 parientes o amigos de su familia, así que en conjunto iban en la caravana unos 15 notables a los cuales siguen multitud de criados y camelleros. Entre los mozos del séquito, que estaban casi desnudos hasta la cintura y que pueden correr y saltar con extraordinaria agilidad, reconocí a aquel discípulo Eleazar que más tarde fue mártir y del que tengo una reliquia en mi poder. Por la tarde, el confesor preguntó el nombre de los Reyes Magos a Ana Catalina, que respondió. A Mensor, el atezado, Santo Tomás le dio el nombre de Leandro cuando lo bautizó después de la muerte de Cristo. Santo Tomás bautizó también a Ceoqueno, el viejo amarillento que estaba enfermo cuando Jesús estuvo en el campamento de Mensor. El de color castaño que ya había muerto cuando la visita de Jesús, se llamaba Seir o Sair. Su confesor la preguntó, ¿cómo bautizaron a este? Pero ella no se dejó engañar y contestó sonriendo, ya estaba muerto y tuvo el bautismo de deseo. El confesor dijo entonces, pero yo no he oído esos nombres en los días de mi vida, ¿cómo es que llegaron a llamarlos Gaspar, Melchor, Baltasar? Sí, los han llamado así porque rima con su ser, pues estos nombres significan, el primero, va con amor, el segundo, vagabundea en torno, va con halagos, se aproxima tan suavemente, y el tercero, enseguida hace con su voluntad, se aferra con su voluntad a la voluntad de Dios. Ana Catalina dijo todo esto muy cordialmente y expresando con la mímica de sus manos sobre la colcha el significado de estos nombres. Quede a la investigación de los lingüistas aclarar hasta qué punto puedan entenderse estos nombres. La caravana de los 3 reyes descansa junto a una fuente. Orden de la caravana. Pienso y agua a los animales. Preparación de la comida. Vasijas. La estrella que los guía. Longitud del viaje. De su patria. Prosiguen su camino. 28 de noviembre. Creo que encontré por primera vez, la caravana de los 3 Reyes Magos en una comarca algo más fértil justo media jornada después de la ciudad del desierto donde estaban las columnas y las figuras de piedra. Aquí y allá se veían diseminadas viviendas de pastores con muros de piedras negras y blancas. En la llanura, la caravana se acercó a una fuente en cuya proximidad se encontraban varios cobertizos amplios abiertas por un lado. 3 de ellos estaban en el centro y otros cuantos más alrededor. Parecía un sitio de descanso habitual para caravanas parecidas. El conjunto de la caravana se componía de 3 huestes, en cada una de ellas había 5 notables entre los que estaba el jeque o rey, que se ocupaba de todo y mandaba y distribuía como padre de familia. Cada uno de estos 3 grupos se componía de hombres de distinto color de cara.
La tribu de Mensor era de un agradable color atezado, la de Sair era de color castaño, y la de Ceoqueno de brillante color amarillento. Negro brillante no vi a nadie, salvo algunos esclavos que todos tenían. Los animales iban cargados hasta arriba y los notables se sentaban entre los bultos cubiertos de alfombras, y llevaban varas en la mano. Les seguían otros animales, casi tan grandes como caballos, en los que iban montados entre fardos los criados y los esclavos. Cuando llegaron, se apearon, descargaron completamente a los animales y los abrevaron en la fuente, que estaba cercada con una valla pequeña, sobre la que había un muro con 3 entradas abiertas. Dentro de este espacio, el pilón de la fuente estaba algo más bajo, y tenía un poste con 3 grifos de agua cerrados con tapones. El pilón estaba tapado con una tapa, uno de los hombres de la ciudad desértica que los habían acompañado lo destapó a cambio de un donativo. Tenían odres de cuero con 4 compartimentos que podían aplastarse completamente, los llenaron de agua y en ellos podían beber a la vez 4 camellos. Eran tan cuidadosos con el agua que no dejaron perder ni una sola gota. Luego instalaron los animales en un cercado al aire libre que estaba cerca de la fuente, y pusieron separación entre los sitios de cada uno. Los animales tenían delante unas artesas de piedra en las que les pusieron el pienso que traían consigo, granos grandes como bellotas que quizá fueran judías. Entre lo que descargaron había también grandes jaulas cuadradas, estrechas y altas, que colgaban a los flancos de sus monturas por debajo de los anchos paquetes. Tenían dentro grandes aves, sentadas, de una en una o en parejas, según fueran, del tamaño aproximado de gallinas o palomas, que utilizaban para comer durante el viaje. Se sentaron en espacios separados. Empacados en cofres de cuero, llevaban panecillos apretados unos sobre otros del tamaño parecido a los pizarrines de los escolares. Llevaban consigo recipientes muy valiosos de metal amarillo adornados con piedras preciosas, casi de la forma de nuestros vasos litúrgicos, cálices, navetas y conchas, donde bebían y con los que servían la comida. Los bordes de estos vasos estaban adornados en su mayoría con gemas rojas. Las tribus se distinguían entre sí un poco por el vestido. Ceoqueno el amarillento y su familia, así como Mensor el atezado, llevaban una gorra alta bordada en colores, con una gruesa cinta blanca arrollada a la cabeza. El caftán les llegaba a la pantorrilla, y era muy sencillo, con algunos botones y adornos en el pecho. Iban envueltos en mantos ligeros, anchos y muy largos, que colgaban por detrás. Sair, el de color castaño, y su familia, llevaban boinas con un pequeño pompón blanco y gorras redondas con bordados de colores y monedas de otro color. Llevaban mantos cortos, algo más largos por detrás que por delante, y debajo caftanes abotonados hasta las rodillas, adornados en el pecho, botón a botón, con cordones, lentejuelas y muchos botones brillantes. A un lado del pecho llevaban un escudito brillante como una estrella. Todos llevaban los pies desnudos, rodeados por los cordones entrelazados con los que sujetaban las sandalias. Los notables llevaban colgados al cinto sables cortos o grandes cuchillos, así como cajitas y bolsas. Entre los reyes magos y sus allegados había hombres de 50, 40, 30 y 20 años, unos con barba larga y otros que solo la llevaban corta. Los criados y camelleros iban vestidos muy sencillamente, y algunos, solo con una pieza de tela o una manta vieja. Cuando las bestias estuvieron satisfechas y encerradas, ellos también bebieron, y entonces encendieron lumbre entre los cobertizos donde se habían instalado. La madera para el fuego consistía en astillas de 2 pies y medio de largas que la pobre gente de esta comarca había traído en hatos muy bien arreglados, como si los tuvieran preparados de antemano para los viajeros. Los reyes prepararon una hoguera triangular, pusieron astillas en torno a la cumbre y dejaron a un lado una abertura para dejar pasar el aire, estaba muy bien hecha. No sé exactamente cómo hicieron fuego, pero vi que uno hizo girar un ratito una madera dentro de otra, como en una caja, y que enseguida salió ardiendo. Encendieron lumbre así y vi que mataron y asaron algunas aves. Los 3 reyes magos y los más ancianos, cada uno en su tribu hacían de cabeza de familia, trinchaban y distribuían la comida. Ponían las aves ya troceadas y panecillos en conchas o platitos con patitas, y se los daban a los demás. También llenaron las jarras y dieron de beber a todos. Los criados inferiores, entre los que había negros, estaban al lado, encima de una colcha puesta en el suelo, esperaban con mucha paciencia y también recibieron su ración. Creo que son esclavos. Qué conmovedora es la buena voluntad y la sencillez infantil de estos queridos reyes. Daban a los que iban con ellos de todo lo que tenían, les sostenían los vasos de oro en la boca y los hacían beber como a los niños. Sobre la situación de la patria y la duración del viaje de los Reyes Magos.